Hola, este video es para analizar el libro Llamo a la policía, escrito por el famoso psiquiatra norteamericano Irving Yalom. El libro contiene un diálogo entre el autor y un médico amigo. Este diálogo fue solicitado por ese amigo debido a que lo acosa un recuerdo de su adolescencia y al final de su vida ese recuerdo sigue activo e inquietándolo. Es un libro difícil de caracterizar. Parece una novela por la historia que allí se relata, pero es un diálogo real, basado en una historia real. Por lo tanto, también podría verse como un libro de psicología. Sin embargo, tampoco es un libro que aborde cuestiones técnicas, por lo menos en un nivel académico. Así que también podría verse como una microbiografía. Quizás lo mejor sería entenderlo como las tres cosas, como una novela corta, como un libro de psicología, y también como una microbiografía. En este relato hay dos personajes. Ambos tienen muchas similitudes. Los dos son de familias judías, tienen edades similares, ambos son médicos y cursaron en la misma universidad. Pero también tienen diferencias muy importantes. Irving Yalom, que es el narrador y autor, pasó la guerra en los Estados Unidos con toda su familia. Su amigo Robert Berger, en cambio, pasó la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Allí vio cómo los nazis mataban a toda su familia, sobrevivió a miles de dificultades solo siendo un pequeño adolescente y luego de la guerra llegó a los Estados Unidos sin saber inglés y sin dinero. El relato de este libro ocurre en tiempo real. Aunque se trata de una conversación de tipo terapéutica, no ocurre en un consultorio, sino que el escenario es el restaurante de un hotel. Aunque la historia ocurre en tiempo real, el relato de Robert Berger tiene muchas retrospectivas. Una de ellas es bastante reciente y le ocurrió estando él en Venezuela como médico. Las otras dos van más hacia atrás y ocurren en Hungría, en el momento en que él se encontraba solo siendo adolescente durante la Segunda Guerra Mundial. Estas retrospectivas tienen que ver con un sueño que Robert Berger acaba de tener, un sueño inquietante, un sueño de unas situaciones que él había olvidado y que décadas después vuelven a su mente y recurre a su amigo psiquiatra para poder resolver o interpretar esto que le está pasando. Uno de los temas que se aborda es el de la mente del día y el de la mente de la noche. Hay dos perspectivas en el ser humano según el momento del día en que estamos en contacto con los demás, en que estamos en contacto con las cosas, y otra perspectiva cuando estamos solos en la oscuridad con nosotros mismos. Robert Berger tiene esta doble realidad en su vida, y es la segunda, la realidad de la noche, la que quiere tratar con su amigo Irving Yalom. Otro tema que se aborda en la novela son los recuerdos de cuestiones no resueltas que se traen desde la infancia o desde la adolescencia. Crueldades ocultas, humillaciones que se han sufrido, errores que se han cometido y nunca se han confesado. Y la persona queda condicionada por ese recuerdo en el resto de sus acciones, en el resto de las emociones a lo largo de toda una vida. Hay errores que conllevan culpa que a veces es merecida y a veces no es merecida, situaciones que nos han hecho sentir como culpables aún sin serlo. Robert Berger se siente culpable por una circunstancia que le tocó vivir en su adolescencia durante la guerra y que parecía inevitable. Pero Irving Yalom también siente culpas que arrastra desde su adolescencia, la culpa del que no sufrió dolor, la culpa del que se salvó, la culpa del que vio sufrir a su hermano, la culpa del que vio morir a otro, mientras él mismo estaba bien. Otros temas que aparecen en el relato: el temor al dolor extremo que nos lleva a hacer cosas humillantes frente a nosotros mismos, las humillaciones ocultas que a veces guardamos con temor de que los demás se enteren, la relación que tenemos con la muerte y la forma en que muchas veces la desafiamos y nos acercamos a sus límites para demostrarnos si tenemos o no temor a ella, para saber qué vamos a sentir ese día cuando la muerte esté cerca, o si vamos a adelantarnos para ganarle de mano. Por último, hay dos temas que me parecen también centrales. El primero de ellos es cómo hemos actuado cuando las cosas de todos modos eran inevitables.
cómo nos juzgamos a nosotros mismos, cuando de todas maneras no podríamos haber hecho muchas cosas diferentes de las que hicimos. El segundo tema tiene que ver con cómo tramitamos las pérdidas. La vida es un camino de pérdidas, y esto puede tener dos destinos distintos. El primero es el del resentimiento, o el de adquirir un sentimiento de fracaso frente a las pérdidas. El segundo es el de la superación. Las pérdidas pueden ser nuestro diploma de fracasados, o pueden ser el maestro que llega para demostrarnos quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser, cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos también desarrollar nuestras fortalezas. Y sobre todo, que no lleguemos a ser jueces muy severos de nosotros mismos, porque somos seres humanos. Finalmente, una palabra sobre cómo analizar este texto. Todo texto tiene detrás de sí una hipótesis. El autor está tratando de demostrar algo. Y a partir de allí nosotros no somos lectores pasivos, sino que podemos responder a esa hipótesis con una opinión propia, incluso conectando nuestra propia opinión con otros hechos de la vida real que se dan en otro momento y en otra circunstancia, pero que sigue teniendo la misma vigencia que tuvo en el momento en que se dieron los hechos relatados en este texto.